Buenas tardes, siendo las 13 horas con 35 minutos del día jueves 19 de noviembre de 2020, declaro abierta la 22ª sesión ordinaria, 12ª resolución del segundo periodo ordinario de sesiones del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la cual, atendiendo lo dispuesto por el acuerdo, AC-Pleno-28-2020, veo que están todos conectados, ¿verdad? Vi que alguien se desconectó. Perdón. Se desarrolla virtualmente por medio de la plataforma digital Zoom y se le dará la debida publicidad a través de una plataforma digital. Con el propósito de verificar si existe el quórum legal para la celebración de esta sesión y que tengan validez los acuerdos que la misma se adopten conforme a lo dispuesto por el artículo 7º, fracción 3ª de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, solicitó a la primera secretaria proceda a tomar lista de asistencia de quienes integran este honorable pleno. Atendiendo su indicación, procedo a la toma de lista. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Presente. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Presente. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. Presente. Señor presidente, informo que se encuentran conectados mediante videoconferencia las 3 magistraturas integrantes del Pleno. Muchas gracias, secretaria. Visto que nos encontramos en videoconferencia, la totalidad de quienes integramos el Pleno y por ende satisfecho el requisito del artículo antes invocado, se declara la existencia del quórum legal para la celebración de esta sesión, la cual está siendo videograbada en términos de la fracción segunda del artículo 7º de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Asimismo, agradezco la presencia de la Secretaría de Acuerdos que participarán en la sesión, la licenciada de la Secretaria de Acuerdos que participará en la sesión, la licenciada Paulina Alicia Ramírez Olivas, primera secretaria adscrita a la ponencia 3. Manifestado lo anterior, solicitó a la primera secretaria de lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. ¿No se escucha, Sofía? Perdón. Por instrucción de la Presidencia, me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, en donde se abordará el análisis, discusión y, en su caso, dictar la resolución que corresponde a los siguientes expedientes. De la ponencia 2, a cargo del magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano, las interlocutorias de reclamación dentro de los expedientes 8, diagonal 19-2 y 182, diagonal 2020-2, así como las sentencias definitivas de los expedientes 23, diagonal 2020-2, 62, diagonal 19-2. De la ponencia 3, a cargo del magistrado Alejandro Tavares Calderón, las sentencias definitivas de los expedientes 162, diagonal 2020-3 y 207, diagonal 2020-3. Son todos los asuntos, magistrado. Gracias, secretaria. Leído los asuntos que nos convocan, solicito a la primera secretaria tenga bien consultar al Pleno si tiene observación respecto al orden del día propuesto y de no existir tal, proceda a la votación de su contenido. En seguimiento a la indicación del presidente, pregunto a las magistraturas presentes si tienen alguna observación en cuanto al contenido del orden del día propuesto. Sin observaciones. No. Al no haberse manifestada observación respecto al contenido, pregunto si están de acuerdo en aprobar el orden del día propuesto, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. A favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno el orden del día propuesto. Gracias, secretaria. En vista de lo anterior, solicito la dispensa de la lectura de todos los documentos relacionados con los asuntos descritos en el orden del día, previamente aprobado, en virtud de que fueron remitidos previamente al desarrollo de esta sesión, solicitando a la primera secretaria proceda a tomar la votación correspondiente. Pregunto al Pleno si están de acuerdo en la dispensa de lectura de los documentos relacionados con los asuntos a tratar, solicitándoles sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. A favor.
Señor presidente, le comunico que el resultado de este escrutinio es unánime a favor de la dispensa de lectura. Gracias, secretaria. Visto lo anterior, en relación con el primer asunto del orden del día relativo a la interlocutoria de reclamación dictada dentro del expediente E008-19-2, solicito a la primera secretaria adscrita a la ponencia a mi cargo, licenciada Sofía Adriana Hernández Holguín, dar cuenta del proyecto que en este acto se propone. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de sentencia interlocutoria del recurso de reclamación promovido por la parte actora dentro del expediente 8/19-2. La autoridad demandada es las autoridades demandadas es el Departamento de Administración de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y el titular de la Secretaría de Hacienda. La resolución impugnada es el oficio identificado como AD 15/2017, de fecha 12 de enero de 2017, mediante el cual se ordena la retención de los pagos a la parte actora correspondientes a la contraprestación por la obra pública contratada entre las partes. El auto recurrido es el auto de fecha 10 de marzo de 2020, por el cual se tuvieron por recibidos y admitidos los escritos de contestación de demanda presentados por las autoridades demandadas. Los agravios que expresa la parte actora, en síntesis, argumenta que las contestaciones de demanda de las autoridades demandadas fueron presentadas fuera del plazo de 30 días que señala el artículo 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, ya que las demandas fueron notificadas el 4 de octubre de 2019, surtiendo efectos el 7 del mismo mes y año, lo que corriendo a partir del día 8, suspendiéndose el 9 de noviembre por la suspensión otorgada con jurisdicción auxiliar por promoción de juicio de amparo directo, mismo que concluyó mediante la sentencia dictada por el primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa en el recurso de reclamación 39/2019, en sentencia del 9 de diciembre de 2019, la cual fue notificada por lista en términos del artículo 188 de la Ley de Amparo, lo que constituye un hecho notorio consultable en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, surtiendo efectos el día 10, por lo que se debió reanudar el procedimiento ese día, y el plazo para contestar la demanda debió fenecer el 22 de enero de 2020. Asimismo, considera la parte actora que al haberse admitido las contestaciones de demanda de las autoridades demandadas, se violenta en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 188 de la Ley de Amparo, 111 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en aplicación supletoria por virtud de lo dispuesto por el artículo 1 de la ley. El proyecto de resolución que se propone al Pleno es determinar que no le asiste la razón al recurrente, por lo que es de confirmarse el auto señalado, el auto recurrido. Lo anterior en virtud de la siguiente justificación. Se considera que no le asiste la razón al recurrente al sostener que el cómputo del plazo debió reanudarse al resolverse el recurso 39/2019, pues tal resolución no contaba con el carácter de resolución definitiva. En ese tenor, una vez que se emitió la resolución definitiva dentro del juicio de amparo y habiendo quedado debidamente notificada ante este tribunal, es que se estuvo en posibilidad de continuar el procedimiento contencioso administrativo iniciado, pues fue hasta ese momento que se dio a conocer la última voluntad de la autoridad federal, acordándose la reactivación de plazos mediante proveído del 19 de febrero de 2020. Asimismo, al tener este tribunal el carácter de autoridad responsable dentro del juicio de amparo intentado por la autoridad, las notificaciones realizadas dentro del procedimiento debían hacerse por oficio en atención a lo dispuesto por el artículo 26, fracción segunda, inciso A, de la Ley de Amparo, por lo que la publicación en listas realizada el 9 de enero de 2020 no puede considerarse como legalmente hecha esta autoridad, máxime que se desconocía la interposición del recurso en comento. Por último, se considera que no le asiste la razón al recurrente al afirmar que las publicaciones de las sentencias en las listas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes reviste el carácter de hecho notorio para este tribunal, pues tal como aclaró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las referidas publicaciones resultan ser hecho notorio para el órgano resolutor, sin que tal calidad pueda extenderse a este tribunal, puesto que este sistema solo tienen acceso a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Es la cuenta, magistrada y magistrados. Muchas gracias, licenciada. Visto lo anterior, se pone a consideración del Pleno el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados?
Adelante, magistrado. Sí, nada más yo me apartaría de algunas consideraciones en torno a la instrucción. Coincidiría en cuanto a que precisamente por similitud de circunstancias ocurre lo que, lo que se aplica en cuestión de caducidad de la instancia en juicios naturales. En ese sentido, sí considero que las actuaciones que se han llevado a cabo en el juicio de amparo, hasta en tanto no sean del conocimiento de este tribunal, pues no pueden incidir en el procedimiento del juicio natural. Y precisamente es una de las diferencias que existen entre la denominación precisamente de juicio de amparo como un juicio autónomo y no como un recurso. En ese sentido, iría en cuanto al fondo a favor, apartándome de consideraciones en cuanto a la instrucción y en cuanto a algunas precisiones que se hicieron. ¿Sería cuánto, magistrado? Gracias. Magistrada, ¿alguna consideración? ¿Alguna intervención? No, presidente. Gracias, magistrada. Bien, no habiendo intervenciones adicionales, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañero magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o si, por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Es suficiente por mí. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase de someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la interlocutoria de reclamación dictada dentro del expediente 8, diagonal 19-2. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. En cuanto al fondo, a favor y apartándome de consideraciones. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor del proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la interlocutoria de reclamación dictada dentro del expediente 008, diagonal 19-2, se determina lo siguiente. Resolutivos. Primero, ha resultado procedente el recurso de reclamación interpuesto en términos del artículo 67 de la ley. Segundo, no le asiste la razón al recurrente. En consecuencia, tercero, se confirma el auto de 10 de marzo de 2020 por el cual el magistrado instructor tuvo por admitida la de la demanda por parte de las autoridades demandadas y por admitida las pruebas ofrecidas. Cuarto, notifíquese. Continuando con el desarrollo de la sesión, en cuanto al proyecto de interlocutoria de reclamación dictada dentro del expediente E-182, diagonal 2020-2, solicito a la primera secretaria adscrita a la ponencia a mi cargo, licenciada Sofía Adriana Hernández Holguín, dar cuenta del proyecto que en este acto se propone. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de interlocutoria del recurso de reclamación promovido por la parte actora dentro del expediente 182, diagonal 2020-2, en donde la autoridad demandada es el presidente municipal y el ayuntamiento constitucional del municipio de Bocoina, Chihuahua. La resolución impugnada, con el carácter de negativa ficta ante la ausencia de respuesta a la solicitud de reconsideración de la negativa de anuencia de alcoholes en el establecimiento mercantil de la parte actora presentada el 27 de noviembre de 2019. El auto recurrido es el auto de fecha 9 de julio de 2020 por el cual se desechó la demanda presentada. Enseguida les expongo una síntesis del único agravio expresado por el recurrente, en el sentido de que el auto recurrido resulta contrario a derecho por haberse realizado una indebida interpretación y aplicación de lo dispuesto por el artículo 9, fracciones cuarta y 11ª de la ley, que el auto recurrido afecta de manera grave y trascendental su derecho fundamental de acceso a la justicia y que la causa de improcedencia que expone el magistrado instructor de ninguna forma es notoria, manifiesta e indudable, es decir, no está plenamente demostrada, por lo cual no es posible advertir en forma patente y clara de la simple lectura de la demanda, por lo que se transgrede el derecho de acceso a la justicia. El proyecto que se propone al Pleno es de concluir que no le asiste la razón al recurrente, por lo que se confirma el auto recurrido. Con base en la siguiente justificación. No le asiste la razón al recurrente al señalar que el auto recurrido resulta contrario a derecho por una indebida interpretación y aplicación de lo dispuesto por el artículo 9, fracciones cuarta y 11ª de la ley, pues contrario a ello se actualizó en primer lugar la causal consistente en el consentimiento del acto de autoridad,
pues el recurrente omitió impugnar el acuerdo sexto de la sesión de Cabildo de fecha 15 de julio de 2019, en el que se negó la anuencia de venta de alcohol al recurrente, limitándose a presentar un segundo escrito con fecha 27 de noviembre de 2019, sin las formalidades previstas en la normatividad aplicable, que en el caso lo es la Ley de Alcoholes del Estado de Chihuahua y el Código Municipal para el Estado de Chihuahua. En segundo lugar, se actualizó la causal consistente en que el juicio es improcedente cuando apareciere de las constancias claramente que no existe la resolución o acto impugnado, misma que se actualizó desde el momento en que, al haberse consentido el acto de origen recaído a la primera solicitud, por no haberse impugnado o recurrido, es evidente que la resolución que el recurrente pretende impugnar a través del juicio contencioso administrativo con el carácter de negativa ficta, derivada del silencio administrativo que, según el recurrente, se configuró ante la ausencia de respuesta a la segunda solicitud de reconsideración de la negativa de anuencia de alcoholes, presentada el 27 de noviembre de 2019, resulta totalmente inexistente. Asimismo, se considera que no le asiste la razón al recurrente al decir que el auto recurrido afecta de manera grave y trascendental su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues el hecho de que una demanda sea desechada no implica denegar justicia ni generar inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier persona de acudir ante los órganos jurisdiccionales a presentar su demanda, a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las que el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal se funda en una de ellas para desechar o sobreseer un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo y tampoco se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se está dando respuesta a la petición, con independencia de que no comparte el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, decidiendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Por último, se considera que no le asiste la razón al recurrente al aducir que la causal de improcedencia de ninguna forma es notoria, manifiesta e indudable, es decir, que no está plenamente demostrada, sin mencionar a cuál de las dos causales se refiere. No obstante, y contrario al aducido por el recurrente de la simple lectura del escrito inicial de demanda, como de las documentales anexas a la misma, es evidente que en el caso existen dos solicitudes realizadas por el recurrente. Quienes lo suscriben se ostentan en los respectivos escritos como apoderadas legales de la empresa de la parte actora, y en cuyo caso, a la primera solicitud recayó el acuerdo sexto de la sesión de Cabildo de fecha 15 de julio de 2019, en el que se negó la anuencia de venta de alcohol en el establecimiento mercantil de la parte actora, omitiendo el recurrente impugnarlo tal y como lo prevén la Ley de Alcoholes del Estado de Chihuahua y el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, limitándose a presentar una segunda solicitud sobre la que se pretende se configure la negativa ficta. Es la cuenta, magistrada y magistrados. Muchas gracias, licenciada Sofía. Primera secretaria, visto lo anterior, se pone a consideración del Pleno el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañero y compañera magistrados? Veo, levantó la mano, magistrado Alejandro. También la magistrada Mayra. Le permitimos primero a la magistrada Mayra, si no tiene inconveniente. Adelante. No está silenciada. Debería de ser primero el magistrado, él levantó la mano primero. No, le pregunté y él... No hay problema, no hay problema. Nada más quiero manifestar, coincido en el fin del proyecto, sin embargo, por otros motivos. Independientemente del escrito y de que se le esté calificando de que le faltan elementos, creo que trae algunos de los elementos por los que pudiera haberse calificado de otra manera. Sin embargo, de lo que yo revisé y estudié, se puede desprender que el escrito que presenta el actor por vía de reconsideración, que bien pudiera ser otro tipo de recurso y no precisamente ese, está fuera de plazos. Está pasados 15 días después, si es que ese escrito se calificaría como un recurso. Entonces, en ese sentido, coincido con el
con los resolutivos del proyecto, pero me aparto de algunas consideraciones. Es cuanto. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿lo escuchamos? Sí, yo anunciaría voto en contra, inclusive particular, puesto que creo que las causales que se están invocando como por motivo de desechamiento no son notorias ni claras. En primer lugar, creo que se parte de un razonamiento, de una argumentación falaz, en el sentido de que se califica el escrito de reconsideración, que así lo intitula el propio particular, inclusive señala en su cuerpo que se trata de una reconsideración. Creo que esta sede no está, no le es asequible calificar precisamente la intencionalidad de dicho escrito, el cual creo yo que en todo caso tendría que ser tomado como un recurso de reconsideración y que precisamente no obran en autos constancias de que haya sido atendido de una u otra forma. Yo no tengo elementos para decir cuándo se notificó la negativa, puesto que de la demanda no se desprende ni existen constancias de notificación al respecto, y creo que sí, en este caso se está negando el acceso a la justicia de la persona moral recurrente, perdón, en este caso que promueve el juicio de nulidad, toda vez que precisamente las fracciones cuarta y decimoprimera sí establecen precisamente que esa causal deba ser notoria y clara, cuestión que en el caso no ocurre. Inclusive se me hace un esfuerzo extraordinario que se realizó en el acuerdo de desechamiento para efecto de encontrar dichas causales. Es situación en primera ronda. ¿Será cuánto? Muchas gracias, magistrado. Yo quiero hacer unas precisiones ahí que se desprenden del contenido de la demanda del actor. En torno a esto, hay un reconocimiento expreso, primero, de la determinación del 10 de septiembre que recayó a la solicitud de anuencia para la venta de alcoholes. En su carácter de secretario del Ayuntamiento del municipio de Bocaina, Chihuahua, emitió un acuerdo que resolvió la solicitud de mi representada en los siguientes términos. Aquí hay una consideración expresa del actor. Dice, sexto, en desahogo a este punto se niega la anuencia por parte de este honorable ayuntamiento a la persona moral denominada Nueva Walmart de México, SDRLDCB, para el giro de tienda de autoservicio con venta de bebidas alcohólicas en envase, cerrado por el motivo de las cercanías de las escuelas primaria, además de que existe un acuerdo previo en el punto número 4 del orden del día de la sesión ordinaria número 24, celebrada el día 28 de abril de 2017, el cual se acuerda negar anuencias para estos negocios de presencia nacional próximos a iniciar operaciones en el municipio que se trata. Sobre el particular, el referido acuerdo cuarto es el literal siguiente. En desahogo a este punto se vota de manera unánime por parte de los regidores en cuanto a dicha petición de negar anuencias. Y luego en el punto número 5 se hace referencia a que el 27 de noviembre, que este es ahora sí, de lo que reclaman la negativa, que hasta el 27 de noviembre, coincido con lo que comenta la magistrada Mayra del tiempo transcurrido, hasta el 27 de noviembre, su representada solicitó al presidente municipal del ayuntamiento, del municipio que se trata, que se reconsiderara la negativa señalada en el acuerdo sexto en el apartado inmediato anterior. Y del contenido de la solicitud, porque digo, yo lo veo, así lo denomina, es solicitud de reconsideración negativa, digo, yo no veo que se esté interponiendo como una reconsideración como tal, más allá de, como dice que yo coincido con la magistrada Mayra en el sentido de que digo, está fuera de tiempo, el Código Municipal te señala 15 días y obviamente estaba ya precluido su derecho. Entonces, esas son nada más las precisiones que quería hacer en torno al asunto sometido a discusión. Visto, adelante, magistrado. Sí, nada más por una cuestión de que creo que se está cambiando la litis, y creo que no fue parte de la litis recurrida, perdón, en sede recursal, el tema de la notificación. Creo que aquí la litis se reduce
a que la ponencia que presenta el proyecto precisamente desechan por 2 causales notorias de improcedencia. Y en ningún momento se analizó el consentimiento tácito del recurso. Precisamente esa es la diferencia, mientras que creo yo que es muy válido lo que sostiene la magistrada en el sentido de que quiero entender, no sé si sea esa la intencionalidad del voto, de que sí considera ella el escrito como un escrito recursal y considera que está fuera del plazo, cuestión que creo que no fue analizada en el auto de desechamiento porque ustedes lo que hicieron fue calificar ese escrito como una nueva solicitud y no como un recurso, un medio de impugnación. ¿Sería cuánto? Gracias, magistrado. ¿Alguna intervención adicional? Bien, no habiendo intervenciones adicionales, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañeros magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o sí, por el contrario, consideran necesario diferir su estudio. Suficientemente discutido de mi parte. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la interlocutoria de reclamación dictada dentro del expediente 182, diagonal 2020-2. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Por el proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. En contra y anuncio voto particular. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Alejandro Tavares Calderón, quien emitirá un voto particular en términos de su intervención. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la interlocutoria de reclamación dictada dentro del expediente 182, diagonal 2020-2, se determina lo siguiente. Resolutivos. Primero, ha resultado procedente el recurso de reclamación interpuesto en términos del artículo 67 de la ley. Segundo, no le asiste la razón al recurrente. En consecuencia, tercero, se confirma el auto de fecha 9 de julio de 2020 por el cual el magistrado instructor desechó la demanda interpuesta por el recurrente. Cuarto, notifíquese. En relación con el siguiente punto del orden del día relativo al proyecto de sentencia definitiva correspondiente al expediente 023, diagonal 2020-2, solicitó la primera secretaria adscrita a la ponencia a mi cargo, licenciada Sofía Adriana Hernández Holguín, dé cuenta del proyecto que en este acto se propone. Adelante, licenciada. Gracias. De nuevo cuenta con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de sentencia definitiva en el expediente 23, diagonal 2020-2. La autoridad señalada como demandada es la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. La resolución impugnada es la resolución negativa ficta recaída al recurso de revisión promovido el 21 de marzo de 2019 y el acto de origen es la boleta de infracción con número de folio 014-505. En primer lugar, en cuanto a las causales de improcedencia y sobreseimiento que hace valer la autoridad demandada, se informa al Pleno que la autoridad demandada adujo que el presente juicio contencioso administrativo debería de sobreseerse atendiendo a lo siguiente: que no se actualiza la negativa ficta, puesto que en fecha 14 de octubre de 2019 se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte actora, citándose a las partes para oír resolución mediante auto de 17 de enero de 2020. Y como punto número 2, que el hecho de no haber emitido resolución respecto al recurso promovido no implica la actualización de la negativa ficta. Lo que se propone a las magistraturas integrantes del Pleno es considerar que las causales de sobreseimiento son infundadas en virtud de las siguientes consideraciones. En primer lugar, se acredita la existencia de la resolución impugnada en virtud de que el recurso de revisión interpuesto por la parte actora no ha recaído un pronunciamiento definitivo de la autoridad demandada, por lo cual, del análisis de las constancias que obran en autos, se desprende la actualización de un silencio de la autoridad que permite presumir que se ha resuelto en sentido negativo la pretensión del recurrente. Asimismo, si bien es cierto que la negativa ficta se da tratándose de solicitudes o peticiones a la autoridad, no menos cierto es que la omisión de resolver un recurso administrativo, que en la especie corresponde al recurso administrativo de revisión, se configura la confirmativa ficta, implicando a ambas un silencio de la autoridad en los plazos legales previstos para ello.
En cuanto a los conceptos de impugnación que hizo valer la parte demandante, el primer concepto de impugnación consiste en que el acto de origen viola lo dispuesto por la fracción 11ª del artículo 193 del reglamento de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, pues no informa el día y hora en que tendrá lugar la audiencia a fin de ser escuchado por el oficial calificado. El segundo concepto de impugnación sostiene que el único motivo de infracción señalado por la autoridad es la operación de un vehículo con exceso de peso, en cantidad de 4.725 kilogramos, identificando tal conducta con el concepto 4.2 del tabulador de motivos de infracción al reglamento de pesos y dimensiones, el cual funda la conducta en los artículos 12 y 14 del referido ordenamiento e impone una sanción, sin establecer un rango a efecto de individualizarla. Por el tercer concepto de impugnación, aduce que el servidor público actuante no se identificó correctamente, pues hace constar que su nombre es E. Sánchez M., lo que resulta violatorio a la fracción 4ª del artículo 99 de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua. La resolución que se propone al Pleno es en el sentido de considerar que la parte demandante acreditó su acción, por lo que en términos de los artículos 59, fracciones primera, segunda y cuarta, así como 60, fracción segunda de la ley, se declara la nulidad lisa y llana del acto de origen y la resolución impugnada. Lo anterior, con base en la siguiente justificación. Respecto al tercer concepto de impugnación, se sugiere al Pleno determinar que le asiste la razón a la parte actora, siendo el mismo suficiente para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y el acto de origen por los motivos siguientes. Resulta claro que el acto de origen de fecha 5 de marzo de 2019, emitido por la Dirección de Transporte, al constituir un acto de molestia que por sí mismo produce una afectación en la esfera jurídica de la parte actora, pues en este se le determina como infractor de normas contenidas en la abrogada Ley de Transporte y el Reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos de jurisdicción estatal, reflejando así la última voluntad de la administración pública. Debe emitirse por un servidor público plenamente identificado, lo que en este caso no ocurrió, pues omitió asentar su nombre completo, por lo que se advierte que no cumplió con el requisito de la debida identificación ante la persona con quien se entendió la diligencia. En ese sentido, se estima que le asiste la razón a la parte actora, ya que el personal actuante no se identificó debidamente al momento de elaborar el acto impugnado, causándole un perjuicio, pues a través de esta se le impuso una sanción. En ese sentido, la actuación del personal que lo elaboró de bien ilegal, habida cuenta que la identificación de la autoridad es un elemento indispensable para tutelar el derecho de seguridad jurídica del gobernado. Por lo tanto, se concluye que se cuenta con los elementos suficientes para determinar la ilegalidad tanto del acto de origen como de la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrado. Quiero hacer una aclaración nada más en torno a los fundamentos de la resolución. La determinación es, en términos del 59, fracciones segunda y cuarta. Se mencionó por error primera, segunda y cuarta. Solamente la segunda y la cuarta. Nada más quiero aclarar esa parte de su intervención, secretaria. Muchas gracias, licenciada. Visto lo anterior, se pone a consideración del Pleno el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados? Intervención del suscriptor. Bien, no habiendo intervenciones con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañero magistrado si puede considerarse suficientemente discutido el asunto en estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de sentencia definitiva correspondiente al expediente 23/2020-2. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Con el proyecto. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número 023/2020-2, se determina lo siguiente: resolutivos. Primero,
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa resulta competente para conocer el presente juicio. Segundo, han resultado infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada, por lo que no es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio. Tercero, la parte actora acreditó su acción en consecuencia. Cuarto, en términos de los artículos 59, fracciones segunda y cuarta y 60, fracción segunda de la ley, y por los motivos expuestos en el último considerando esta sentencia, se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y el acto de origen. Quinto, notifíquese. Por lo que hace al quinto asunto del orden del día relativo al proyecto de sentencia definitiva correspondiente al expediente 062/19-2, solicito a la primera secretaria adscrita a la ponencia a mi cargo, licenciada Sofía Adriana Hernández Holguín, se dé cuenta del proyecto que en este acto se propone. Adelante, licenciada. Gracias. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de sentencia definitiva propuesta para el expediente 72/19-2. La autoridad señalada como demandada es la Coordinadora Regional de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Zona Centro. La resolución impugnada es la resolución FGE 24S.2-199/2019, que declara prescrito el derecho del demandante a reclamar indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. En síntesis, como concepto de impugnación, la parte demandante expresó que la autoridad no debió señalar como prescrito su derecho a reclamar indemnización por responsabilidad patrimonial en consecuencia de una deficiente investigación ministerial, ya que la sentencia del juicio oral que se siguió en contra del demandante no estaba firme, pues se encontraba pendiente que se resolviera el juicio de amparo. La resolución que se propone es en el sentido de declarar que han resultado infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada, así como la declaración de la nulidad de la resolución impugnada, para efectos de que la autoridad demandada remita la petición primigenia a autoridad competente, en la cual atienda la petición de la parte actora y se funde debidamente su competencia. Lo anterior con base en la siguiente justificación. La autoridad demandada invocó la actualización de las causales de improcedencia comprendidas en las fracciones segunda, cuarta y sexta del artículo 9 de la ley, las cuales se consideraron infundadas en razón de lo siguiente. Por lo que toca a la fracción segunda, que consiste en que no le competa conocer al tribunal, como quedó debidamente asentado en el considerando primero del proyecto, este tribunal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 bis y 178 sexto párrafo de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 35 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, 3 fracción octava, 6, 7, 9 fracción 28ª y 13 fracción octava de la Ley Orgánica, así como 2, 56 y 57 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, es competente para conocer del presente asunto. Por lo que hace a la causal de improcedencia contemplada en la fracción cuarta del numeral referido y que consiste en que hubiera consentimiento, se considera infundado el argumento sobre la prescripción del derecho que se pretendía hacer valer, en virtud de que el presente juicio no fue promovido contra el acto de origen, pues tal cuestión, en su caso, sería materia de estudio al momento de abordar el fondo del asunto. Respecto de la tercera causal invocada, que consiste en que la resolución impugnada pueda combatirse por medio de algún recurso o medio de defensa, se llegó a la conclusión que la misma es infundada, pues del contenido de los artículos 2 de la Ley de Justicia Administrativa, 3, fracción octava de la Ley Orgánica, así como 22 y 35 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, se advierte que el medio de defensa idóneo para combatir la resolución impugnada es efectivamente el juicio contencioso administrativo. Ahora bien, del estudio oficioso que se realizó, se advirtió que la autoridad demandada carece de competencia para emitir la resolución impugnada. Sin embargo, de conformidad con el principio de mayor beneficio, se procedió al estudio del concepto de impugnación hecho valer por la parte actora, por lo que se analizó en primer lugar lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, que establece que el derecho de reclamar las indemnizaciones a que se refiere dicho ordenamiento prescribe en 1 año. En ese sentido, la parte actora aduce que su derecho a reclamar la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado comenzó una vez que la sentencia, por virtud de la cual se le declaró absuelto del delito de violación, quedó firme, siendo de este momento al declararse el sobreseimiento del juicio de amparo directo, promovido por la víctima del delito, sesionado el 24 de junio de 2019 y notificado el 2 de julio de 2019.
por lo que siguiendo este criterio, el plazo para ejercer su derecho se computaría del 3 de julio de 2019 al 3 de julio de 2020. Por lo tanto, a efecto de determinar si se trata de una terminación real de los efectos lesivos, se analizó la procedencia de la petición primigenia y las pruebas ofrecidas para tal efecto, de las cuales se desprende que la afectación presuntamente generada con motivo del acto de origen inició sus efectos el 15 de enero de 2017, con motivo de la ejecución de la orden de aprehensión girada en su contra el día 17 de diciembre de 2016, concluyendo el 12 de diciembre de 2017 con motivo de la sentencia dictada por la jueza del Tribunal de Enjuiciamiento. Sin embargo, a pesar del estudio realizado, en aras de mantener la congruencia interna, se propone al Pleno de este tribunal abstenerse de calificar el concepto de impugnación formulado por la parte actora y por consiguiente el resto de los argumentos vertidos en la demanda, toda vez que nada variaría el sentido del proyecto de fallo. Por lo anterior, se estima que la autoridad demandada debe remitir la petición primigenia a la autoridad competente a fin de que se atienda la petición de la parte actual. Eso es todo, magistrados. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Visto lo anterior, se pone a consideración del Pleno el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados? Adelante, magistrado. Veo, levantó la mano. Sí. Yo creo que coincido en algún razonamiento en el asunto, sin embargo, creo que la manera en que se llega a la conclusión no es la mejor ni congruente. En ese sentido, me llevaría a apartarme del proyecto por lo siguiente. Uno, tenemos un problema aquí peculiar porque la reclamación deriva de un ejercicio de una acción penal en el cual precisamente el promovente del juicio estima que sufrió una lesión por una actividad del Estado, en este caso la Fiscalía Especializada. Sin embargo, dichos actos fueron controlados jurisdiccionalmente en la sede del Poder Judicial del Estado. En ese sentido, hay una vía específica por cuestiones de negligencia o error judicial ante el propio Poder Judicial. En ese sentido, creo que había una falta de legitimación pasiva en la autoridad administrativa para poder determinar cualquier cuestión en relación con el fondo del asunto. Creo yo que es una cuestión de acepción de la competencia de manera diversa, porque precisamente el particular instó a esa autoridad administrativa. Aquí la problemática es precisamente que no veo yo cómo reencauzar o reenviar el asunto de la administración pública estatal ante un poder judicial que es precisamente totalmente autónomo al Ejecutivo. En ese sentido también yo he sostenido, y como lo hemos platicado en otra ocasión, que está imposibilitada en esa cuestión precisamente la calificación de la prescripción o no del tema relacionado con la reclamación. Y ahí tenemos una discusión que es lo que también me lleva a mí a apartarme del proyecto, puesto que yo considero que primero la autoridad administrativa no es no tiene legitimación pasiva para responder por la supuesta responsabilidad de una supuesta falta de debida diligencia en la investigación, que trajo como consecuencia la detención que fue ordenada por un juez del fuero común y que se fue determinada posteriormente revocarse la prisión preventiva, lógicamente, que se obtuvo por otro juez de control en una sentencia absolutoria que precisamente no subsistió. Creo que en esa parte no se podía manifestar la autoridad administrativa y tampoco nosotros, porque a final de cuentas el problema va más allá. Creo que eso le corresponde resolverlo a un tribunal o al tribunal o al Poder Judicial del Estado por los conductos que para tal efecto establecen el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica y Reglamento del propio Poder Judicial. En ese sentido, yo manifestaría voto particular, apartarme del proyecto, porque precisamente esa parte de la prescripción, hay una diferencia en cuanto al cómputo que se propone, de que es a partir de que esta persona fue liberada, lo cual es una incoherencia
con lo que se está tratando de determinar de que no es competente la autoridad y que se la envía al Poder Judicial. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo es no contener la causa, hacer una decisión de la continencia de la causa, y evidentemente generaría problemas a la autoridad que debe resolver de fondo esta situación. ¿Sería cuánto, magistrados? Gracias. Gracias, magistrado, por sus argumentos. Quiero hacer una precisión nada más ahí en torno a lo que comenta, magistrado. La intención de que se remita a la competente es dentro de la misma estructura de la Fiscalía General, no al Poder Judicial, no se plantea así en el proyecto, es que se remita a quien tiene facultades para resolver ese asunto. Tenemos un tema de competencia en este expediente y así fue resuelto. ¿Alguna intervención adicional? Adelante, magistrado. Sí, precisamente es el motivo de apartarme. Para mí no existe legitimación en el Ejecutivo del Estado toda vez que los actos fueron sometidos a control jurisdiccional en la sede judicial local. Y hay una vía específica para este tipo de reclamaciones. La Suprema Corte recientemente está generando jurisprudencia, está generando criterios en el sentido de la responsabilidad patrimonial de jueces. Eso, insisto, es lo que me lleva a apartarme del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado, aprecié, levantó la mano. Le escuchamos. Sí, magistrado, gracias. Yo me aparto básicamente por dos motivos. Yo, de lo revisado, concluyo, para mí la Fiscalía, digamos que es la autoridad ejecutora de actos emitidos por un juzgador en facultades del juzgador. Entonces, prácticamente creo que la Fiscalía no tenía opción más que ejecutar lo ordenado. Entonces, para mí ese es un punto muy importante a analizar. Y el otro, por supuesto, también es el de la revisión de los plazos y términos para la computación de lo de la prescripción. Porque yo también creo que no es en cuanto cesan los efectos que la persona queda en libertad. ¿Por qué? Porque todavía hay otros recursos, otras instancias, y no coincido plenamente con la computación. Entonces, si me permite el magistrado Tavares, me sumaría algunas de las precisiones que hizo en el voto particular, en este momento con su voto particular. Y pues sería cuánto, presidente. Sí, el magistrado anunció un voto particular. ¿Usted también anunciaría un voto particular? Sí, anunciaría uno, sí, porque yo básicamente nada más estoy ahí entre dos situaciones, nada más. El magistrado fue mucho más amplio en manifestar por qué razones los nuevos criterios de la Corte y otro tipo de procedimientos que no son básicamente en el seno de nuestro tribunal. Entonces, prácticamente eso lo abordaría el magistrado. Entonces ya no serían votos particulares. Entonces, yo quiero hacer dos precisiones muy, muy breve, magistrado y magistrado. Mire, por un lado, la parte esta en cumplimiento de la jurisprudencia, precisamente que hemos comentado con antelación, y al principio de mayor de beneficio, no se calificó, se entró al estudio del tema de prescripción y no se calificó en términos de lo que consideró esta ponencia por el contenido del artículo 45 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Ahora, en cuanto a lo otro señalado, tenemos que tener en cuenta que la solicitud la hacen a Fiscalía. Entonces, Fiscalía debe de emitir una determinación donde se señale precisamente cuál es la participación de ellos, en base a lo que ustedes comentan. Pero sí tiene que contestar necesariamente Fiscalía, porque a ella se dirigió la solicitud. Yo creo que ahí hubo una confusión, a lo mejor en el planteamiento que hicimos, desconozco, pero no en sí que se remitiera el asunto, insisto, al Poder Judicial para que ellos determinen en cuanto a la normatividad que resulte aplicable. Más bien que se resuelva el asunto conforme a derecho, conforme a las normas expedidas para tal efecto, en sede administrativa donde se intentó el
el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado. Nada más quiero hacer esa precisión. Por eso es que la ponencia que me digno representar en este momento se pronunció en ese sentido, o sea, la necesidad que la Fiscalía General del Estado emitiera una determinación apegada a derecho, cumpliendo con los requisitos legales, teniendo competencia, etc. O sea, ese es para mí importantísimo que ustedes lo puedan analizar en ese sentido. No sé si con eso podrían ustedes hacer una nueva reflexión de su voto o simple y sencillamente pues ya vemos que son votos en contra, votos en contra, y el proyecto quedaría como un voto particular, el del suscrito. Adelante, magistrado. Yo sugeriría que en este caso pudiéramos entrar a la discusión para ver cómo resolvemos, porque es la segunda vez que se somete el asunto y no nos estamos poniendo de acuerdo. Creo que tendríamos que analizar la manera en que cómo se debería resolver, atendiendo que dos de las ponencias han estado votando en contra en dos ocasiones el mismo proyecto. Entonces creo que aquí es el demérito del acceso a la justicia de la persona que está promoviendo el juicio, y no sé si existe alguna propuesta de solución para efecto de diferir el debate de este asunto y ver si hacemos un engrose de nueva cuenta para poder atender ahora sí que la problemática que se está presentando. Nada más precisando, es la primera vez que se somete a votación, magistrado, no es segunda vez, nada más si no estaríamos en otras condiciones, ¿no? Aquella ocasión se discutió y no se sometió a consideración del Pleno. Se retiró. No ha sido votado, nada más se retiró por lo mismo. Exacto, sí, no fue sometido a votación, por si no estaríamos incumpliendo, ¿no? Muy bien, bueno, entonces, ¿qué les parece si en términos del artículo 31, fracción quinta, no sé si lo consideren ustedes, si podrían estar a favor de ello, podríamos diferir su estudio para la siguiente sesión jurisdiccional, ya que tengamos una reunión que podamos analizar más a detalle y exponer en base al expediente cuáles son los argumentos de la ponencia y sus argumentos para ver si podemos construir algún criterio al respecto. ¿Les parece? Yo estaría de acuerdo. ¿Usted, magistrada? Sí, también. Muy bien. Entonces, no lo sometemos a votación este asunto. Pues digamos que no está suficientemente discutido y se retira por las tres magistraturas para trabajarlo en conjunto. Muy bien, muy bien. Entonces, ya se definió esa parte. ¿Podría, por favor, someterlo a votación, secretaria? Someterlo a una discusión posterior, me refiero. Sí, no el asunto en estudio, más bien someterlo a una sesión posterior, ya para que sea un acuerdo del Pleno, ¿no? Diferir su estudio. Ok, en seguimiento a la instrucción del presidente, pregunto a los magistrados si están de acuerdo en diferir el estudio del presente asunto en términos del artículo 31, fracción quinta. Magistrada Mayraida Arronis Ávila. A favor de diferirlo. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Por favor, diferirlo y dar una fecha de reunión para analizarlo, por favor. Magistrado. Sí, yo a favor. Perdón, adelante, secretario. Gregorio Daniel Morales Lévano. Sí, yo también a favor, estaría de acuerdo en que se difiriera para que podamos construir juntos ahí el proyecto incluyendo la visión de las tres magistraturas. Magistrado presidente, le informo que se aprobó por unanimidad diferir el estudio del presente asunto. En cuanto a la fecha, ¿van a definirla ahorita? ¿Les parece si nos contactamos y nos ponemos de acuerdo? Digo, una vez que obviamente se pueda volver a analizar en dado caso que se requiera, ¿no? Perfecto, de acuerdo. Gracias, magistrado. Bueno, continuando con el orden del día, en relación con el proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente E-162-2020-3, solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón dar cuenta del proyecto de resolución que en este acto propone.
Gracias, magistrado presidente. Con el permiso de mi compañera y de usted, me permito solicitar a mi primera secretaria, la licenciada Paulina Ramírez, que sirva a dar cuenta al Pleno con el proyecto que propone esta ponencia en el expediente referido. Gracias. Gracias, magistrado. Buenas tardes, magistrada, compañera secretaria, magistrados. Procedo a dar cuenta en el expediente E162, diagonal 2020-3. En este asunto, la autoridad demandada es el director general jurídico y de responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua. Existe un tercero interesado. El acto impugnado es la resolución de 21 de febrero de 2020, dictada en el expediente IAD-09, diagonal 2020, por la cual se desechó el recurso de inconformidad promovido por la parte actora en contra del fallo de 7 de febrero de 2020 relativo a la licitación pública SH, diagonal LPE, diagonal 008, diagonal 2020, referente a la adquisición de artículos de limpieza para dependencias del gobierno del estado de Chihuahua, requerido por la Secretaría de Hacienda. Entre las causales de improcedencia y sobreseimiento, la autoridad demandada planteó las siguientes, la que se analiza en el punto 2, inciso B, la cual es de estudio preferente por actualizarse en la especie. En esta causal se señala que se actualiza lo dispuesto en la fracción quinta del artículo 10 de la Ley de Justicia Administrativa, toda vez que el juicio ha quedado sin materia y existe impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo. Se propone al Pleno sobreseer el presente juicio al quedar sin materia, ya que como se indicó en el acto impugnado, los actos de licitación primigenia dejaron de existir debido a que la competente revocó el acto originariamente recurrido y determinó la inconformidad promovida con sustento en los numerales 115 y 119 de la Ley de Adquisiciones aplicable. La actora impugna un acto que dejó de existir toda vez que fue declarada desierta la licitación mencionada y se convocó a un nuevo procedimiento licitatorio con el mismo número de licitación y con terminación bis. Esta licitación cabe acotar que se refiere al mismo objeto que la licitación primigenia. La actora fue omisa en expresar argumentos respecto de la causal de improcedencia y de la causal planteada, en su escrito de alegatos y reiteró únicamente los argumentos de su demanda. Como síntesis de los conceptos del primer y único concepto de impugnación, tenemos que la actora señala que el acto impugnado es ilegal en virtud de que se detectó un error en el fallo de la licitación pública primigenia relativo a que se desechó su propuesta técnica para la partida 2 al no acreditar un capital de 500,000 pesos y al demostrar únicamente un capital de 50,000 que la convocante debió emitir reposición, es lo que argumenta la actora, y eso no ocurrió en la especie, y que en el referido fallo negativo no se analizaron los documentos que exhibió para acreditar su solvencia económica. Argumenta además que en el acto impugnado se expresó como motivo de desechamiento de inconformidad la emisión de la nueva licitación con terminación bis de 19 de febrero de 2020. La propuesta de resolución que se realiza ante ese honorable pleno y la calificación de causal de sobreseimiento es la siguiente. Se estima fundada y suficiente la causal analizada para sobreseer el presente juicio, en términos del artículo 10, fracción quinta de la ley, toda vez que los actos que se emitieron dentro de la licitación primigenia mencionada han dejado de existir, lo cual a su vez trae como consecuencia que quede sin materia el presente juicio y la instancia de inconformidad promovida por la actora, ya que se trata de una situación jurídica extinta, pues en el procedimiento licitatorio de origen, del cual deriva el acto impugnado, no hubo además un licitante adjudicado y mediante el fallo de 7 de febrero de 2020, relativo a la licitación primigenia, se declaró desierta precisamente esa licitación pública presencial. El recurso se desechó por actualizarse según la demandada la causa de improcedencia prevista en la fracción tercera del artículo 115 de la Ley de Adquisiciones aplicable, precisamente por quedar desierta, como ya mencionamos, la licitación primigenia y haberse convocado a un nuevo procedimiento licitatorio con terminación bis, con los mismos requisitos y sobre el mismo objeto que la liquidación primigenia. Es por ello que se estimó también por la autoridad
el hecho de desechar el recurso, toda vez que ya no existía la situación jurídica en el fallo originariamente recurrido. Por lo tanto, ya no surtía sus efectos jurídicos hacia la empresa actora. Lo anterior quedó acreditado el propio fallo de licitación. En la licitación segunda de 19 de marzo de 2020 se conoció que también la actora participó nuevamente en el procedimiento BIS. Por ende, se concluyó que además no participó en la partida 2, como en la licitación primigenia, y que en el nuevo fallo se declaró desierta la partida 1 de la licitación BIS, ya que los precios ofertados por la actora también se encontraron notoriamente inaceptables. Luego, si se desechó el recurso promovido por la actora, ya que el fallo de la licitación originaria quedó insubsistente, al ya no poder surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir precisamente la materia del mismo, al haberse declarado desierta la licitación primigenia. No fue posible la adjudicación que hubiera podido obtener la hoy parte actora respecto de las partidas 1 y 2 en la licitación pública primigenia que hoy reclama. Por ende, se llega a la conclusión de que para este pleno resultaría por demás fútil e infructuoso entrar al estudio de la legalidad del acto impugnado, porque pues esta es una situación que ya quedó superada. Por ende, se propone sobreseer el presente juicio conforme a la causal invocada, ya que no sería posible la restitución, como lo menciono, a los derechos de la actora. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias. Muchas gracias, licenciada Paulina. Visto lo anterior, se pone a considerar en el proyecto expuesto alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados. Yo tengo una intervención muy breve en torno al expediente, más bien tendiendo a precisar, precisar una parte ahí del proyecto de sentencia. En la página 8, arriba del rubro 5.3 decisión, se hace referencia a el proceso SH-LPE-008-2019, cuando lo correcto es 2020 bis. Más me gustaría hacer esa precisión. No sé si la magistrado... No, sin problema, le agradezco. Gracias. Bueno, no habiendo intervenciones adicionales, magistrada, discúlpeme, quería tomar la voz. No, es que no, ¿verdad? Perdón. No habiendo intervenciones adicionales con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañero magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o si, por el contrario, consideran necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de sentencia definitiva correspondiente al expediente 162, diagonal 2020-3. Magistrada Mayra Aida Arrunis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Es proyecto de esta ponencia, a favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lóbano. A favor del proyecto. Señor presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número 162, diagonal 2020-3, se determina lo siguiente: resolutivos. Primero, ha resultado fundada la causal de sobreseimiento denunciada por la autoridad demandada, descrita en el punto 2, inciso B, por las razones y motivos expuestos en el apartado 5.3.1, subnumeral 5.3.1.1 de este fallo, por lo que es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio respecto al acto impugnado por los motivos y fundamentos expresados en el presente fallo. Por lo que hace al último asunto del orden del día relativo al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente E207, diagonal 2020-3, solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón dar cuenta del proyecto de resolución que en este acto se propone. Gracias, magistrado. Con el permiso de usted y mi compañera, de nueva cuenta, licenciada Paulina Ramírez, si se sirve
rendir el proyecto ante el Pleno, por favor. Gracias, magistrado. Procedo a dar cuenta del expediente E207/2020-3 con la venia de este Pleno. En el presente asunto, las autoridades demandadas son la División de Policía Vial de la Comisión Estatal de Seguridad y la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua. El acto impugnado es la boleta de infracción con folio 2276917, emitida el 29 de febrero de 2020, a través de la cual se notifica una sanción administrativa por infracción a la Ley de Vialidad y al reglamento respectivo. Las demandadas hicieron valer la causal de improcedencia contenida en la fracción sexta del artículo 9 de la ley relativa al principio de definitividad. Señalan que no se agotó este. Sin embargo, este pleno considera que la causal, se propone que se considere que la causal en estudio resulte infundada para declarar el sobreseimiento del presente asunto, atento a que, como ya fue estudiado en el auto admisorio, se considera que el requisito de agotar en sede administrativa previo a acudir a este tribunal resulta por demás innecesario. Como síntesis de los conceptos de impugnación, tenemos que en el primero, segundo y quinto, la actora medularmente esgrime que la demandante no cumple con el requisito de fundamentación, pues omite citar las disposiciones legales que le otorgan el acuerdo o decreto que le otorguen competencia material, de grado y territorial a la autoridad actuante, además de que no contiene la firma autógrafa del funcionario emisor. Señala también que el acto impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado, ya que la autoridad que lo emite pretendió fundar su competencia mediante la cita de un convenio inexistente. En el tercer concepto, arguye que el servidor público que emitió el acto impugnado fue omiso en citar de manera completa su nombre y su número de identificación. En el cuarto concepto de anulación, manifiesta que el acto carece de la debida motivación, ya que desconoce cómo es que se le impone la sanción por conducir en estado de ebriedad y niega lisa y llanamente que se le hayan practicado los exámenes médicos a que alude el artículo 49 de la Ley de Vialidad. Por último, en el sexto concepto, solicita se ordene a su favor la devolución del pago de lo indebido al resultar ilegal el acto impugnado. Como propuesta de resolución a ese pleno, se señala que resulten fundados los conceptos de impugnación, parte del primero, segundo y quinto, que son los relativos a la falta de fundamentación de la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado para declarar la nulidad lisa y llana del mismo. El oficial de vialidad actuante no fundó debida y suficientemente su competencia material, territorial, ni de grado, ni su existencia legal para emitir el acto. También se menciona que se cita incorrectamente el convenio de coordinación como fundamento de la competencia territorial del actuante y no corresponde al apartado en el oficio contestatorio de demanda. Además, es fundado el tercer concepto de anulación, ya que se advirtió que el policía vial actuante plasmó su nombre con abreviaturas en forma incompleta y en el anverso de la boleta impugnada. La decisión que se propone a ese pleno es la siguiente: no se sobresee en el presente juicio y a consideración del pleno, ante la ausencia de la debida fundamentación de la competencia material, territorial y de grado de la autoridad actuante, así como su falta de identificación debida al no señalar su nombre de manera completa, se declara la nulidad lisa y llana de la misma. Y además se reconozca la existencia del derecho subjetivo a la devolución del pago indebido por el importe de la multa impugnada al encontrarse acreditado en autos. Es cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Paulina. Visto lo anterior, se pone a consideración del pleno el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados? Yo tengo una serie de observaciones. Yo sí tengo una intervención. Mire, la primera, me refiero a que no se analizó en la óptica de esta ponencia el posible sobreseimiento parcial que existía, que debía declararse en relación con la Secretaría de Hacienda, al no tener el carácter de autoridad emisora y por tanto no ser parte en el juicio en términos del artículo 3º, fracción segunda, inciso A, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua. Eso como primera. La segunda, de las constancias que obran en autos, se estima que no resulta viable reconocer el derecho de la
de la parte actora a la devolución del pago lo indebido, en virtud de que la prueba ofrecida no resulta idónea para acreditar el pago realizado. De acuerdo a la descripción y el análisis físico que hicimos, la descripción en la sentencia y el análisis físico que hicimos al expediente. Y también, por otra parte, que no se atendió la solicitud de la parte actora al momento de la presentación en el sentido de requerir a la autoridad demandada el expediente administrativo a efecto de que se acreditara el pago realizado, por lo que se considera que debe reponerse el procedimiento. Esa es la intervención por parte de la ponencia que represento. ¿Alguna intervención adicional? Sí, nada más para atender los puntos que usted está comentando, magistrado. Gracias, magistrado. Adelante. Sí, en cuanto al análisis del posible sobreseimiento parcial, tengo entendido, y así lo establece la norma, que se debe tener como demandada la Secretaría de Hacienda, más que aquí precisamente el tema que nos trae a colación, es el pago de la multa que realizó y que así se arribó y se propone en el proyecto a la devolución del pago de lo indebido. Precisamente se entera a dicha secretaría y no a una diversa. En cuanto a que sea prohibido ni no, creo que en el proyecto también se propone análisis como una documental pública. Ahí creo que hubo una problemática con el desgaste propio del documento químico en el que consta el entero de la multa ante la autoridad, pero de un análisis exhaustivo que se hizo al documento, es perceptible que sí existió el entero. En ese sentido, se sostiene esta ponencia en el sentido que sí es un documento idóneo hacer una documental pública. Inclusive hemos analizado un cambio en la instrucción para efectos de resguardar ese tipo de documentos, dado que por el tiempo y el desgaste propio se decoloran y se pierde un poco su contenido. Y en cuanto al requerimiento de expediente, esta instrucción no considero necesario, además de que no está dentro de sus facultades al haber cerrado la instrucción, conforme al artículo 49, ni tengo facultades yo para revocar mis propios autos ni para reponer procedimiento, y se estimó que además con las pruebas analizadas para mejor proveer era más que suficiente y resultaba innecesario el requerimiento que se propone. ¿Sería cuánto, magistrado? Muy bien. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención, magistrada, magistrado? Con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunta a mi compañera y compañero magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o sí. Por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. Teniendo la instrucción del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de sentencia definitiva correspondiente al expediente 207/2020-3. Magistrada Mayra Aida Arroniz Ávila. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. El proyecto. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. Yo en contra con voto particular. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano, quien emitirá un voto particular en términos de su intervención. Muchas gracias, licenciada. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número 207/2020-3, se determina lo siguiente: resolutivos. Primero, resultó infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por las autoridades demandadas por los motivos y fundamentos expuestos en el apartado 5.3.1.1. En consecuencia, no se sobresee en el presente juicio contencioso administrativo estatal. Segundo, perdón, la parte actora acreditó su pretensión. En consecuencia, tercero, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado por los motivos y fundamentos expuestos en el apartado 5.3.2 de la presente resolución. Cuarto, se reconoce la existencia del derecho subjetivo de la parte actora y se condena a las autoridades demandadas a la devolución del pago indebido por el importe de la multa contenida en el acto impugnado que
que por aquella hizo la parte actora. Habiéndose entonces agotado el orden del día propuesto para esta sesión y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la misma, siendo las 14 horas con 49 minutos del día de su inicio. Muy buenas tardes a todas y todos.